Ya sabéis que el ámbito de la acción de la policía ahora se trata de ir amoldando la visión de las personas a la nueva situación, al estadio 1 en el que estamos. Bueno, después tendremos un comité de seguimiento y haré un análisis, ¿no? Entiendo que en las terrazas hubo alguna saturación indeseada y debo decir que de ningún modo puede suceder esto. Debo decir que tenemos que tener cuidado todas y todos, especial cuidado, tanto los usuarios, los consumidores, los que se acercan a una terraza a tomar algo, como los propietarios de los locales. No se pueden producir aglomeraciones, no se pueden romper las distancias sociales, no se puede romper la disciplina de la sanidad y de la salud, porque estamos hablando de vida o muerte. Estamos hablando de temas muy serios, muy serios. Y por tanto, yo quiero desde aquí hacer el máximo de recomendación de que respetemos las normas. Las normas no son algo que a alguien se le ocurrió poner por... No, es para respetar y para cuidar la vida de la gente. Las normas no son simples protocolos administrativos. Las normas se sacan para defender la vida de las personas. Por eso es tan importante el que atendamos con la debida sensatez y diligencia. Debo decir también que, claro, algunos otros temas resaltables me comunicaron. La Plaza de la Independencia llena de niños jugando. Me transmite la policía que ayer había un número muy importante de niños jugando. Los papás y las mamás estaban tomando algo en una terraza y los niños jugando. No, esto no puede ser, ¿eh? Esto no puede ser. Estamos todavía en estado de alarma. Hay un virus tremendo. El coronavirus es un virus tremendo y tomémoslo en serio. No nos podemos relajar. No nos podemos descuidar. No podemos entender que ya pasó. No pasó. Simplemente le estamos torciendo el pulso al virus. Por eso yo quiero... Ayer se apercibió a los padres en la Plaza de la Independencia, pero quiero decir que yo quiero hacer un llamamiento a la responsabilidad de la ciudad. Y la misma responsabilidad que tuvimos en confinamiento la tenemos que seguir teniendo ahora. La tenemos que seguir teniendo en este estadio 1 en el que estamos un poco más en la calle. Bueno, en Bienestar entregamos 42 ayudas. El volumen del apoyo social que dimos ayer fue de casi 22.000 euros. Significa que ya estamos acercándonos a las 8.000 ayudas y, por tanto, a una cifra significativamente muy importante, muy importante. Pero vuelvo a repetir, en Vigo no hay límite presupuestario para la atención social. Hoy repartiremos 605 menús. Yo creo que somos la única ciudad de España que está haciendo esto, la única, de largo. No queremos que los comedores sociales estén abiertos porque allí se puede contagiar personas y no queremos, por tanto, llevamos las comidas a sus casas. Esta noche tuvimos 125 personas sin hogar durmiendo en los albergues, en el pabellón, en hostales y en hoteles, y vamos a mantener la atención social todo el tiempo que sea preciso. Todo el tiempo. Esta ciudad es una ciudad con unas finanzas sólidas, saneadas, y no hay límite presupuestario para la atención social. Bueno, en el ámbito cultural acabo de mantener una reunión con representantes de locales de conciertos, con representantes de una parte del mundo de la cultura relacionado con los conciertos, con los locales de las actuaciones musicales. La Pecera, Sala Sinatra, Sala Máster, Sala Mondo, Radar, Contrabajo,
La Iguana, la Casa de Arriba, Sala Kominsky y la fábrica de chocolate. Y acordamos desarrollar un proyecto conjunto del Concello con estos ámbitos de desarrollo cultural para apoyar a las salas y a los artistas locales de Vigo en una red cultural en la ciudad. Ellos me hicieron el planteamiento, nosotros lo asumimos, vamos a aportar financiación porque lo tenemos que hacer. Primero, por la importancia de este desarrollo cultural y lo que significa esta actividad y estas actuaciones en Vigo. Vigo es el mundo de la música, es el mundo de estas salas, es el mundo de la movida que retoma su espacio en el siglo XXI y, por tanto, vamos a programar actuaciones de una lista de artistas locales, de teatro, de danza, de música, de pintura, de audiovisuales, etcétera, buscar espacios y llevarla adelante. Con algo muy importante, la seguridad sanitaria tiene que ser al 100%, no al 99%, al 100%. Y, por tanto, tenemos en este momento ya un proyecto que vamos a concretar y en el momento en el que se pueda lanzaremos esta actividad cultural en la ciudad de Vigo, porque queremos seguir liderando este ámbito de la cultura, de los artistas, de los cantantes, de la danza, de la música, en estas salas o en la calle, con garantía sanitaria total, y queremos seguir liderando ya no solo la ciudad, que es así, sino Galicia y España. Por eso fue una reunión muy constructiva, buscando un desenvolvimiento cultural, buscando un desarrollo de una parte de la economía, buscando lugares de ocio y de confluencia con la cultura. Empezaremos mañana a trabajarlo y yo les planteé que lo antes posible, en el momento en el que se permita este tipo de actuaciones por la autoridad sanitaria. Pero en Vigo vamos a retomar nuestras etapas anteriores en la nueva normalidad. Y, por tanto, buscaremos, y algunos harán al aire libre, otros harán en salas, habrá que buscar espacios y, por tanto, desarrollar esta faceta tan importante de la ciudad y del ocio con 100% de seguridad de salud. Y aprobamos el expediente de contratación del servicio de conservación y reposición de zonas verdes. Es lo que habitualmente llamamos el contrato de parques y jardines, ¿verdad? El volumen del contrato es de 34.237.000 euros, 34 millones y medio casi de euros en 5 años, a los efectos de el mantenimiento de todas las zonas ajardinadas y las zonas verdes de Vigo. Estuvo parado unos meses por razones sanitarias, se prorrogó el anterior a los efectos de cubrir esta etapa por la causa de la pandemia. Es un contrato armonizado, ya se publicó en el boletín de la Unión Europea y lo que se hace es incrementar las superficies que se atienden e incrementar el número de trabajadores que las atienden. Y, por tanto, tendremos todavía mejores jardines, parques, ornamentación, flores y zonas verdes. Bueno, se añadieron las nuevas zonas humanizadas, claro, porque este contrato, que quiero recordar que ya tiene 5 años, pues recogía las humanizaciones de hace 5 años. Claro, vamos a tal velocidad de humanización que hay que irlas recogiendo, porque yo quiero decir a la ciudad que cuando humanizamos una calle, el verde hay que contratar a una empresa que lo cuide. Por tanto, hay un coste asumido de mantenimiento de las zonas verdes de las humanizaciones. La superficie del contrato, lo que hay que atender, aumenta en un 10%. Y déjenme que les dé algunos datos. En Vigo hay, para atender desde este contrato, 11.355 árboles en las aceras. Es decir, en Vigo los árboles urbanos son
hay que sumar 800 que hay en camelias y que como están en macetas no cuentan como árboles en zona verde, aunque también se atienden y están en el contrato. Tenemos más de 12.000 árboles urbanos. Somos la ciudad de los árboles. Y de estos, casi la mitad se plantaron desde que yo soy alcalde. Es decir, hay 6.000 árboles urbanos más en la ciudad que cuando yo llegué. En los parques forestales, docenas de miles más. Pero en la ciudad, 6.000 más. Las jardineras a cuidar pasaron de 5.000 a casi 11.000 metros cuadrados, ¿verdad? Y tenemos 795.000 metros cuadrados en zonas verdes singulares, como la Plaza de Compostela, como la zona del Paseo Alfonso, el Oribo, el Parque do Castro, Castrelos, Parque da Guía, Samil, Humedal, os Humedales, Parque de Barreiro, Paseo de Lagares, ¿verdad? Y el Castro. Por tanto, además los parques forestales de 837.000 metros cuadrados, a Guía, Madroa, Beade, Bembrive, Cepudo, Valadares, Monte dos Pozos, Salláns, Coruxo, San Andrés de Comesaña, San Miguel de Olla, o Vixileador Candeanza, Mans, y después las pistas deportivas verdes van aparte, irán en otra zona. Por tanto, lo que hacemos es un contrato para seguir manteniendo Vigo, como a mí me gusta decirlo, la ciudad más bonita del mundo. Y una parte muy importante tiene que ver con esto, con las zonas verdes y con los parques. Bueno, pues a esto le dedicamos 34.237.000 euros en un contrato de 5 años. Déjenme que les hable del voluntariado, porque saben ustedes, con la aparición de la pandemia del COVID-19, nosotros montamos un sistema de voluntariado adicional al que ya teníamos. Pues en este momento tenemos inscritas en esa movilización voluntarios COVID 1.217 personas. Esto es una movilización extraordinaria, porque esto arrancó el 17 de marzo. Y en este momento ya tenemos 1.217 personas voluntarias. A todos ellos le dimos formación básica en materia de voluntariado y en COVID-19. Conocimientos básicos, ¿verdad? En este momento tenemos localizados en una plataforma web para nuestra propia organización todos los voluntarios en un mapa de Vigo. Sabemos dónde están. Y por tanto sabemos que en caso de usar algún voluntario, que los usamos por cientos, siempre podemos recurrir al que esté más cercano al lugar donde hay que hacer la acción de los voluntarios. Todos los voluntarios usan mascarilla, guantes y gel desinfectante. ¿Qué cosas hacen? Pues ayudan en la compra de alimentos, en la compra de medicamentos, ayudan a bajar la basura, hacen acompañamiento, cooperan con Protección Civil en el reparto de mascarillas, en educación, que envían los colegios libros a los chicos y chicas estudiantes, cooperamos con los voluntarios y ya repartieron 1.235 paquetes con libros, con equipos informáticos, con material escolar. Están cooperando en la recogida y en el reparto de ordenadores. Cooperamos con el Hospital Vitas de Vigo en reparto de medicamentos, es decir, hay medicamentos hospitalarios que tienen que tener los pacientes y los recoge un voluntario en el Hospital Vitas Vigo y se reparte al domicilio de la gente. Atendemos también con el Sergas sobre visitas de compra de alimentos y de medicinas, personas que están en tratamiento con el Sergas y que están en su casa, la relación para sus medicinas, para su comida, para supervisar la toma de medicamentos, los hacen voluntarios. Con la asociación Grandes Amigos
que está subvencionada por el ayuntamiento, cooperan en apoyar a los mayores, en hacerle compras en farmacia, en basura, en acompañamiento. En la Fundación Aldaba hacen acompañamiento telefónico. Con Médicos del Mundo ayudan en la elaboración de bolsas de alimentos. Recogen, con Asdegal decía, los equipos informáticos y colaboran con entidades sociales como el Comedor de la Esperanza, San José, Fundación Meniños, con AFAGA, con el Secretariado Gitano, con la Fundación Aldaba, con la Red de Mujeres contra os Malos Tratos y con APAMP. Desarrollamos en esta pandemia toda una red voluntaria en Vigo que está teniendo una actuación excepcional, ¿verdad? Y yo les quiero reconocer su trabajo. 1.217 personas que trabajan desinteresadamente por la ciudad, en todas las zonas de la ciudad, y llevando adelante un trabajo excepcional. Próximo domingo, 17 de mayo, Letras Galegas. Saben que se dedica a Ricardo Carballo Calero, y yo le encargué que el bando de la ciudad por el Día de las Letras Galegas lo haga Xoan Carlos Abad. Xoan Carlos Abad es el presidente del Instituto de Estudios Vigueses. Es un hombre del mundo de la cultura, del mundo de la ciudad, de la historiografía de la ciudad, y por tanto publicaremos este bando elaborado por Xoan Carlos Abad. Y después haremos otras cuestiones que ya les comunicaré. Todo será virtual, como es natural. El 18 de mayo es el Día Internacional de los Museos del año 2020. Y el marco se suma con una importantísima programación. Museos para la igualdad, diversidad e inclusión. ¿Qué hacemos? Bueno, pues actividades. Somos mujeres y estamos aquí. El 18 de mayo un programa sobre cortos documentales sobre identidad, un proyecto de paisajes en colaboración con APAMP, con personas y familias de personas con parálisis cerebral. Viva la diferencia, con actuaciones en esa dimensión, proyectos que cuentan con artistas que suman y una parte de ¿y tú cómo lo ves? Y por tanto, el próximo lunes el Museo Marco estará en el Día de los Museos haciendo su actividad en forma virtual, pero estando presente en el Día de los Museos como siempre hicimos. Y a partir de ahí, a vuestra disposición. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo va a actuar la policía en los próximos días? Si podría haber sanciones o si llegado el caso se podría clausurar alguna. Bueno, llegado el caso se puede hacer de todo, claro. Yo quiero que no llegue el caso. Y por tanto hago una advertencia muy seria. Pero también quiero decir que los propios responsables de las terrazas, desde la asociación, también echaron su propia regañina. Es decir, pasó algo que yo valoro muchísimo. La Asociación Provincial de Hostelería sacó ayer una nota lamentando los hechos y diciéndole a las terrazas responsables de esto que atención y cuidado. Pues yo lo digo con todo el peso de la alcaldía. Atención y cuidado. Atención y cuidado. Fueron hechos concretos, en lugares concretos, y por tanto yo no quiero generalizar, ¿verdad? No quiero culpar a los inocentes de la falta de los culpables. Pero quiero advertir, estamos hablando de la vida de la gente. Y por tanto, tomémoslo con seriedad. Tomémoslo con responsabilidad. Sepamos de qué estamos hablando. No estamos hablando de pasarnos 5 o 10 minutos en un horario. No. Estamos hablando de vida o muerte. Así que mi advertencia está encima de la mesa. Y ya saben que a mí no me tiembla el pulso para decidir, ¿eh? Confío que tomen las medidas. Y, por cierto, a los clientes también, ¿eh? A las terrazas y a los clientes. A todos. Es que la subdelegada del Gobierno de la provincia de Pontevedra, Marca de Rigo, ha dicho esta mañana que la Policía Nacional, que por la Guardia Civil, van a empezar a multar ya.
Ya el tiempo de las advertencias ya ha pasado y que visto lo visto van a iniciar esa nueva fase, digamos, ya de sanciones. No sé si, y creo que eso es lo que preguntaba Ana, si van a iniciar esas sanciones por parte de la policía local también. No, la policía local sigue sancionando. Ayer hubo sanciones. Son menos porque ahora la cuestión relacionada con la presencia en la calle es más difusa. Porque usted puede estar, tiene su franja horaria, Jaime, pero puede estar a cualquier hora si va a hacer una compra, por ejemplo. Por tanto, ahora la cuestión es un poquito más así. Yo quiero decir que cuando tengo que decidir no me tiembla el pulso. Y ya sabe todo el mundo de qué estoy hablando. Todo el mundo que escucha esto, ya nos conocemos, ¿verdad? Ya llevamos 13 años juntos y estamos hablando de vida o muerte. Más cuestiones. Yo quería saber si queda con el ayuntamiento un aforo determinado. Es decir, este número de personas que se pueden acoger y nada más que este número. Eso por un lado. Y dos, ¿cómo valora el hecho de que hay un horario para salir a hacer deporte, por ejemplo, hasta las 8 de la noche y sea posible estar en la terraza de una cafetería hasta la 1 de la mañana? No lo valoro, sencillamente lo decidió quien lo tiene que decidir, la Autoridad Sanitaria de España. Con respecto a terrazas, pero usted lo sabe, las terrazas tienen un espacio y en ese espacio, en condiciones normales, cabe una gente, ahora menos porque tienen que mantener la distancia. Pero entiendo, ese número de personas, ese número de mesas está delimitado por el ayuntamiento. Está delimitada la distancia, el espacio que pueden ocupar, y ahora hay una distancia que no fija el alcalde, lo fija la Autoridad Sanitaria de España, y tienen que guardar la distancia. España, una serie de medios de comunicación, los criterios que sigue los va a explicar, van a salir en algún sitio. Yo lo explico todo. Sería la primera vez que yo no explicara algo. Usted se está equivocando con el presidente de la Xunta. No me equivoco. No me equivoco, se lo pregunto a usted. Si Ya le contesté. No me contesta. No me va a decirme los criterios que sigue, igual que cuando fue el tema del Consejo de Salud, que usted creo que dijo que era el criterio del alcalde. ¿Seguirá siendo el mismo criterio, por ejemplo? No. El criterio para decidir un consejo asesor del alcalde es el criterio del alcalde. El criterio para repartir ayudas son criterios objetivos que tienen que ver con cuestiones tales como el nivel de audiencia que tienen, las tiradas que tienen, etcétera, etcétera. Gracias. Más cuestiones. En este momento estamos diseñando la desescalada y la incorporación, ¿verdad? Es decir, ya hay gente que hasta ahora estaba en su casa haciendo trabajo a distancia o si no tenían medios haciendo otro tipo de trabajo, ¿verdad? Desde los domicilios, distancia quiero decir telemático, pero también se hacían algunos otros de trabajo que se llevaban. Yo, por ejemplo, debo decirles que por las tardes me llevo trabajo para casa. Y además del que hago por teléfono, hablando con ustedes con frecuencia, pues me llevo papeles, me llevo una bolsa cargada de papeles que llevo y traigo todos los días. Quiere decir que hay ese tipo de trabajo también. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos ya empezando a recuperar presencia de algunos trabajos que se hacen mejor desde la presencia. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que aquellas personas que tienen trabajo telemático lo siguen haciendo en esta etapa de transición y de desescalada en su casa, pero otros ya se van a incorporar y dentro de poco empezaremos a hacer atención directa. Por ejemplo, en este momento y solo para los RISGAS está abierto el registro. Bueno, pues eso significa que una persona tiene que estar aquí. Es cierto que es previa consulta, pues una persona regresó a hacer trabajo a su casa. Estamos haciendo la desescalada y están trabajando todas las concejalías con la Concejalía de Seguridad y de Régimen Interior para empezar a hacer acción presencial. Pero una parte continuará haciendo trabajo telemático. Mire, por ejemplo, le cito el caso de Alcaldía, ¿no? En Alcaldía había un número de personas establemente, y me refiero a las administrativas de rango diferente que había allí, que son funcionarias, digo funcionarias porque son todas chicas, todas mujeres, ¿no? Bueno, pues ahora estará la mitad. Y la otra mitad trabajará desde su casa. ¿Por qué la mitad? Porque hay que mantener distancias.
y en el espacio que ustedes conocen, que antes ocupaban, no pueden estar más que la mitad, pues estarán la mitad. Y la otra mitad seguirán haciendo su trabajo telemático. Y por tanto, durante un tiempo vamos a combinar presencia, que ya lo estamos diseñando, con trabajo en domicilios. ¿Alguna cuestión más?